Bueno, entonces vamos a hacer el día de hoy ejemplos. Déjenme poner aquí el workbench. Ahí está el workbench. Yo tengo ahí un conjunto de geometrías. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, un disco de frenos, ¿no? Disco de frenos, cómo hace fricción, etcétera, ¿no? Voy a poner aquí geometría. Esa geometría creo que la proporciona ANSYS para que uno juegue con ella, ¿verdad? Y esta que dice rotor brake. Si quieren se las paso después. Se las paso al archivo de geometría. Aquí yo ya me ahorré lo de Engineering Data, ¿no? Supone que están hechos de acero estructural. Si quieren ponerle su material, ya vimos cómo ponerle el material a la simulación. Pero bueno, ya importé la geometría y vamos a abrir el modelo. Hice uno de estática estructural, ¿no? Como los que hemos estado haciendo. Vamos a intentar poner ahí algo distinto, ¿no? Bueno, supone que está abriendo, ¿no? Dice ahí empezando mechanical, ¿no? Si empieza algún día. Ahí va. Wow, ya se tardó. Una vida entera para abrir, ¿verdad? Ja, no sé qué dice ahí. Hubo un problema y no quiero, ¿verdad? ¿Qué importa? Vamos a intentar a ver. Delete, sí. No, bueno. Estática estructural. Importar la geometría. Vamos a ponerle import geometry. Browse. Y va a salir ahí uno. Tengo varios, déjeme. Es el rotor brake. Ahí está. Y le voy a dar doble clic. Otra vez empezando mechanical. No sé qué mensajes me puso ahí. Algo de no puedo, no quiero. Ahí va, ¿no? Y esto les va a servir a los que tienen que engranes, ¿no? Y todas esas cosas. Que es como establecer fricción entre dos cuerpos, ¿no? Bueno, ahí va, ¿no? Es la geometría. Voy a explicar qué geometría es.
La idea es muy simple. Sería como un tambor para el disco de frenos. Este sería el disco de frenos, el sólido que está aquí naranja. Y luego de este lado le llaman una aleta de enfriamiento, algo por el estilo, ¿no? Entonces la idea es muy simple. La idea es que la balata que está aquí abajo, la gris, presiona a la zona naranja para frenar, ¿no? Y vamos a ver cómo presiona y qué tanta fricción hay entre las dos partes. Básicamente esa sería la idea. Déjenme entonces vamos a ponerle ahí la geometría. Lo primero pues, sería que ustedes siempre lo primero en su simulación, que ustedes elijan de qué material está hecho cada cuerpo. Entonces eligen el primero y aquí dice que está hecho de acero estructural. Ustedes si agregaron más materiales, le ponen ahí de qué está hecho cada material, ¿no? Número 2, vean que aquí hay un sólido, que es este completo, que está hecho de otros dos pequeños sólidos por separado, ¿no? ¿Cómo logran este efecto? Pues ahí en el Geometry le dan, seleccionan los dos sólidos, le ponen Control, y le ponen agregar una nueva parte, ¿no? Ahí por ahí viene una opción de agregar una parte, y con eso de alguna forma fusiona los dos cuerpos, ¿no? Y dice que todo esto es un solo cuerpo, a pesar de que visiblemente se ve que está hecho en dos partes, ¿no? ¿Sí? Y luego el último, bueno, ya están ahí los tres cuerpos. Vamos a suponer que ya le pusieron ahí hacer estructural, hacer estructural. Si no quieren simular alguno de estos cuerpos, por ejemplo, esta parte no la quieren simular, le podrían poner aquí que es rígido, ¿no? Sí, yo las voy a simular todas, pero podrían ponerle ahí que es rígida la parte de acá, etcétera, ¿no? Voy a ponerle ahí restar, ¿no? Luego ya una vez que le ponen material a cada uno de estos cuerpos, ya le pusieron que es flexible, que es de acero estructural o del material que ustedes eligen. Vamos a intentar, como este cuerpo en teoría es simétrico, tiene cuatro lados, está nada más un cuarto de la geometría, es un tambor completo. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un eje de coordenadas y lo vamos a revolucionar para que sean cuatro partes las que simule. Y voy a ponerle ahí, ok. Aquí en el eje de coordenadas le voy a agregar un sistema de coordenadas. Eso no lo habíamos hecho la vez pasada. Y le voy a poner este sistema de coordenadas no es cartesiano, es que cilíndrico. Y ahí me dice, si se dan cuenta, se alcanza a ver. El eje Z sale de la pantalla y el eje Y gira hacia hacia la izquierda, es el eje, le llaman azimutal, ¿no? O algo por el estilo, y el X es el radial, ¿no? Sí, y luego ya le dan aquí, ok, que no lo haga con la geometría, que lo haga con el sistema global de coordenadas. Y entonces ya establecí mi sistema de coordenadas cilíndrico y esto me va a servir para definir mi zona cíclica, ¿no? ¿Sí? ¿Una gomota? No, pues ahora no, ya. La competencia le ganó. Ni modo. Bueno, entonces la idea va a ser intentar rotar este cuerpo. Voy a poner ahí lo siguiente. Entonces aquí en modelo le vamos a poner que hay una simetría. Insertar una ¿qué? Una simetría, algún tipo de simetría. Y en la simetría le vamos a decir que es una simetría del tipo ¿qué? Cíclica, ¿no? Hay una que es lineal periodic, que sería como hago un pedacito del cuerpo y como el cuerpo se repite varias veces, pues lo repito, ¿no? A lo largo del asunto. ¿Para qué me sirve esto? Pues para hacer el cálculo lo más que corto posible, ¿no? Mientras menos elementos tenga yo que simular, más corta será mi simulación, ¿no? Le voy a poner que es cíclica, es una cíclica y le voy a poner ahí cuál es la cara inicial. Y aquí ustedes seleccionan, le voy a poner ahí seleccionar. La zona inicial sería esta. Y me refiero a inicial está en el ángulo cero, no se alcancen a ver, ¿no? El eje Y parte del eje X. Y este sería el ángulo cero, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Más o menos, ¿no? Bueno. La idea va a ser, ok, selecciona esa cara, el ángulo cero. Y bueno, voy a seleccionar todas las demás, ¿no? ¿Cuáles serían las otras caras? Vamos a poner ahí estas caras, la de acá y la de acá. Todas estas caras son la zona cero. Y del otro lado está la zona periódica o bueno, la zona circular que serían estas otras tres caras, ¿no? Le llaman la high y la low, ¿no? Sí, este está en el ángulo cero y este está en el ángulo 90 y con eso va a ser la referencia para hacer la geometría circular, ¿no? Ya está ahí la zona de la geometría, ya está el eje circular y creo que ya me dan palomitas en todos, ¿no? Lo primero que tengo que ir checando es que todo me da palomita, ¿no? ¿Qué quiere decir que ya está listo, ¿no? Sale, me voy a ir aquí a conexiones.
Sale. Y voy a revisar los contactos que hay entre los cuerpos. Por default Python me hace los contactos. Si no hay algún contacto, pues voy a tener que ponerle aquí create y hacen algún contacto por separado, ¿no? Pero bueno, inicialmente ya me da los dos contactos que hay. Me dice que hay un contacto y vamos a ver el primer contacto, que es ese de ahí. Se alcanza a ver. La balata, esa es la balata, que está en rojo. Y este es el disco, que está en azul. Y esas dos zonas están en contacto, ¿no? ¿Y cómo defino un contacto? Aquí le pongo, selecciono el contacto y veo en las propiedades. Y digo, ok, perfecto, la cara roja está en contacto con la azul, muy bien. Y aquí me dice que está bonded. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa bonded? Unido, ¿no? Pegado, con pegamento, ¿no? Lo cual no quiero, ¿no? Yo quiero que sea, ¿qué? Friccional, ¿no? Que tenga fricción entre ellos. Es decir, se pueden desplazar las dos caras una con la otra, pero entre ellos hay un coeficiente de fricción. Yo le voy a poner un coeficiente de fricción modesto, ¿verdad? Punto 2. ¿Sí? Ustedes ahí tendrían que investigar su coeficiente de fricción. Normalmente están entre punto 15 y punto 4, una cosa por el estilo. Creo que es el máximo. Pero bueno, yo le puse punto 2. Y, ok, ¿qué otra zona de contacto? Me dice, ok, está en contacto esta, ¿no? Que es el tambor con la aleta de enfriamiento. Y ahí sí le voy a dejar bonded. ¿Qué significa? Que esta sí está pegada como pegamento, ¿no? Una con la otra. Los dos cuerpos y listo, ¿no? Y me voy a la malla, ¿no? En la malla, bueno, ahí le vamos a bajar un poquito el tamaño de la malla. Ahí dice la resolución de la malla. Yo le voy a bajar a 1. ¿Por qué le voy a bajar a 1? Pues para que sean poquitos nodos y me haga la simulación lo más fácil posible. Si yo le subo el tamaño de nodo o la resolución de la malla, voy a tener que ponerle un paso de tiempo más pequeñito y se va a tardar más. Y entonces vamos a estar aquí toda la clase viendo cómo trabaja el ANSYS, lo cual no me interesa aquí ahorita, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden hacer para seleccionar? Dijimos aquí, pueden seleccionar por ejemplo esta cara y decirle ahí insertar y le ponen un sizing, ¿no? Un tamaño de nodo en específico, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros ahorita, lo voy a dejar así. Ahí le voy a poner mesh, a lo mejor lo hacemos ahorita en otro ejemplo. Y ok, le voy a dar generar malla, ¿no? Para ver la malla. Genera la malla, ya va a trabajar. Otra vez le doy clic a la malla. Ah, perdón. Ahí está la malla, ¿no? Sí. Si quieren ver cuántos nodos creó y todo eso, pues aquí en la parte de abajo en estadísticas viene cuántos nodos y cuántos elementos creó el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Dudas, preguntas de cómo generar la malla, poner el contacto, ¿no? Por ejemplo, allá los que tienen el, ¿cómo se llama? El valero, pues tendría que poner la zona de contacto entre el cilindro, ¿verdad? A lo mejor y las dos partes, ¿no? Zona de contacto. Y ponerle una carga. Ahorita vamos a poner la carga, porque ahorita nada más están tocando, ¿no? ¿En qué momento hay fricción entre ellos? Pues no va, si no hay una carga entre ellos, no va a haber fuerza, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí, ok, perfecto. Y vamos a poner aquí lo siguiente. Entonces ya hasta aquí ya va correcta, hasta la malla. Y en Analysis Settings, le vamos a poner Analysis Settings. Le vamos a poner que toda la carga se aplique en un segundo. Y vamos a intentar controlar el paso de tiempo para que converja mejor. Le voy a poner aquí el paso de tiempo, porfa, déjame controlarlo a mí. Aquí lo quiere hacer toda la simulación en un solo paso de tiempo. Lo cual de repente no converge bien, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ahí que lo haga en ¿qué? Yo qué sé, 50 pasos de tiempo. Si no puedes, el mínimo paso de tiempo que te voy a requerir son 30. Y el máximo, no te vayas tan lejos, que sean 100, ¿no? Es decir, lo voy a intentar subdividir en 50 pasos de tiempo, el segundo completo, que sería cada .02 segundos, ¿no? Si no puede, lo va a dividir, más bien si puede bien, lo que va a hacer es lo va a dividir un poquito más grueso, ¿no? Lo va a dividir en 30 intervalos. Y si, ¿cómo se llama? Y si no puede, va a tener que subdividirlo en 100, ¿no? Por aquí, ¿qué otras opciones tiene por aquí? Por ejemplo, ahorita le voy a activar el de Large Deflection. ¿Esto qué significa? Que si hay deformaciones grandes, ¿verdad? En el sistema esté preparado para esto, ¿no? Y las ecuaciones son muy distintas cuando hay deformaciones grandes a cuando hay deformaciones pequeñas. En ocasiones no es necesario eso, entonces lo voy a activar. Y por ejemplo, si fuera no lineal, si hubiera una deformación muy grande y tuviera algo no lineal, pues en teoría aquí tendría que estabilizar alguna cosa por el estilo, ¿no? Ahorita le dejo que el control lo tenga el programa, ¿no? A ver, tú controla todo eso. Si hay cosas no lineales en el sistema, contrólalo. Y vamos a aplicar las cargas y todo, ¿no? Le voy a poner insertar y vamos a poner una presión, ¿no? La presión del sistema. Y le vamos a poner que la presión
sea, déjeme ponerle sobre esta cara, aplicar. En esa cara se va a aplicar la presión. ¿Sí? Ahí está aplicando la presión, se ve la flechita. Y le voy a poner cuántos megapascales. Ok, vamos a hacer algo ahí un poquito distinto. Vamos a poner función, ¿no? Vamos a hacer una pequeña parábola que alcance hasta 100 megapascales, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle ahí, ok. Esto va a ser igual a el paso de tiempo, time, por time. Eso sería time al cuadrado, ¿no? Tiempo por 100 megapascales, ¿no? ¿Qué significa? Pues que va a ser una pequeña parábola, ¿no? De 0 a 1 segundo. Con la presión la va a aplicar 100 megapascales. Sí, 100 megapascales es algo fuerte, ¿verdad? No es poquito. Sí es bastante fuerte. Y le vamos a poner, ¿qué otra cosa le vamos a poner? Ok, le tenemos que poner qué zonas están fijas. Y hemos hecho, hasta ahorita hemos hecho estas cosas de Fixed Support, ¿no? Fijar algún soporte, ¿no? Ahorita vamos a poner este que es Frictionless Support y voy a explicar para qué sirve, ¿no? Entonces le decimos, ok, tal cara es un soporte sin fricción, ¿no? Este de aquí. ¿Qué significa que es un soporte sin fricción? Que en teoría no se puede mover en la dirección normal a la cara. ¿Qué quiere decir? Que no puede hacerse hacia adentro o hacia afuera. Se puede mover en la forma tangencial a la cara. Y la forma de moverse tangencial a la cara sería sin fricción, ¿no? Entonces voy a poner ahí otras dos zonas de soporte. Déjenme agregarle ahí otras dos zonas, insertar, soporte, soporte sin fricción. Vamos a poner como soporte sin fricción esta cara, la de acá arriba. Y le voy a dar a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que esta cara pues me va a poder permitir girar circularmente. Y esta también, ¿no? Y de hecho esta cara va a poder subir y bajar, ¿no? La balata puede subir y bajar sin ningún problema. Y la última vamos a poner aquí, esta también. La vamos a poner ahí, insertar. Frictionless Support. A esa cara también le vamos a aplicar una... Y creo que es todo. Vamos a intentar ver si lo resuelve. Si no lo resuelve, ahorita le vamos a mejorar el paso de tiempo. No pasa nada. Y le vamos a poner que me grafique la deformación total. ¿Cómo se llama? La elongación equivalente. El esfuerzo equivalente. Y bueno, ya, esa, ¿no? Vamos a darle resolver, ¿no? A ver si lo puede resolver. Por ahí está el estatus. Lo de simetría es para que me simule todo el tambor. Como si hubiera cuatro partes, ¿no? Entonces le dije de aquí a acá, ¿no? Esta es la low y esta es la high. La cara baja y la cara alta. Y entre esas dos, con este ángulo, replícalo alrededor del eje Y, ¿no? En forma cilíndrica. ¿Qué quiere decir? Que van a simular cuatro partes, ¿no? Todo el tambor completo. Ahorita va a aparecer en la resolución, va a aparecer el tambor completo, ¿no? Si lo resuelve, ¿no? Bueno, está ahí resolviendo, no sé, ¿verdad? Le puse poquitos nodos, esperando a que resuelva rápido. Sí, ya está resolviendo. Ahí va, ¿no? En una vida u otra acabará. Y bueno, voy a explicar cómo analizar el contacto, ¿no? Entre las dos piezas. Porque se puede analizar qué fuerza está actuando sobre ellos, ¿no? Si la fricción, etcétera, ¿no? Vamos a esperar. Entonces, les decía a los que no habían llegado, vamos a llevar las piezas problema al microscopio electrónico. Y en 15 días. Es decir, si pueden la siguiente semana entregan su piececita, la parte de fracturada, la superficie de fractura, que quepa en una taparrosca, ¿verdad? De agua. La siguiente semana vamos a ver nada más terminar de ver los cálculos macro que hay que hacer a su pieza. Y yo creo que en 15 días o 3 semanas ya estaríamos haciendo la presentación de la primera pieza, con lo que tienen hasta ahorita. Sí, ahí les voy a poner la actividad en el Classroom, ¿no? Cuando ya es la fecha de entrega. Por lo menos de la presentación, vamos a ponerlo así. Y, ¿qué otra cosa? También, ¿no? Lo del, ¿cómo se llama? Lo del espectrómetro de emisión, el chispómetro, ¿no? Quien lo pueda llevar, los que tienen la moneda ahí, ¿verdad? Que tienen una medalla o algo así. No, pero la suya no es de base de hierro ni aluminio, ¿verdad?
No, entonces no se va a poder su pieza por ahí. Bueno, pues está bonita la medalla, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues nada más, ¿no? Los que quieran llevarlo. La siguiente semana vamos a agendar la cita también allá. A ver si se puede. Ya esperemos que resuelva, ¿no? Ya. Le debí haber puesto menos, ¿verdad? En vez de 100, le debí haber puesto 50, una cosa así. Ya está divirtiendo demasiado, ¿no? Bueno, esperemos que tengan suficientes ejemplos para hacer sus simulaciones, ¿no? Que no les falte. Los voy a subir los videos ya, ¿no? Y en 15 días sí, dicen, ya, mejor veo el video, ¿no? Ya me ahorro la clase. Bueno, y en 15 días ya voy a dejar que entreguen su simulación, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya acabó. A lo mejor me marca algún error, alguna cosa por el estilo. Sí, me marcó ahí algo. Dice, Large Reformation Effects are active. No sé qué. Ah, no, ya. Bueno, me mandó un mensaje nada más ahí. No es una advertencia leve, ¿no? Seguramente porque no hay mucha deformación o algo por el estilo. Y vean cómo ya me simuló las cuatro partes, ¿no? El tambor, a eso me refería yo con la simetría, ¿no? Y luego le pongo ahí play, ¿no? Y ya me dice ahí cuando aplico la presión cómo se va deformando la pieza, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner ahí la otra. Por ejemplo, la elongación de donde se deforma la pieza más. Y ahí cuando aplico la presión, se ve que en la esquina, ¿verdad? Ahí aplica mucha deformación. Igual el esfuerzo, ¿no? ¿Dónde está el esfuerzo? Ahí aprieto y el máximo esfuerzo que alcanza son, ¿qué? ¿Cuántos megapascales? Un montón, ¿verdad? ¿Son como cuántos? 2140, son un montón de megapascales, ¿verdad? El esfuerzo que recibe la pieza. Creo que es aquí en las orillas, ¿no? Se acumula un montón. Ahí esperaríamos a lo mejor alguna grieta, algo por el estilo, ¿no? Vamos a poner ahí solución. ¿Qué otra cosa le podemos agregar? Hay una cosa que se llama el Contact Tool. Vamos a poner ahí herramienta de contacto. Después vamos a ver, vean que tiene también otras cosas. Vamos a poner ahí insertar. Tiene Stress Tool, ¿no? Para analizar el esfuerzo. Hacer círculo de Moore, cosas por el estilo. ¿Qué otra cosa? Creo que por ahí tiene fatiga y esfuerzo. Creo que hay que remallar desde el principio, ¿no? Algo para hacer fatiga y grietas. Aquí me dice que está haciendo todos los contactos. Y se supone que tengo dos contactos, ¿no? ¿Se acuerdan? Una región de contacto que es la bonded, ¿no? Que está pegada como pegamento. Y esa no me interesa la que es friccional, ¿no? Ya le doy OK, le voy a dar resolver. Ya resuelve la zona de contacto, me da el estatus, ¿no? Esta es mi zona de contacto. Y vean cómo dice ahí qué tan fuerte es el contacto entre las dos piezas, ¿no? Inicialmente pues es cero. Y cuando aplico la carga, no se alcanza a ver. Así, ¿no? Mejor. Ahí dice dónde está el mayor contacto entre las dos piezas, ¿no? Dice ahí que, por ejemplo, la zona amarilla está cerca, no quiere decir que está en contacto. ¿Qué quiere decir? Que la zona central es la que realmente está en contacto y es donde se aplica la carga, ¿no? Esa zona naranja, ¿no? Y dice sliding porque todavía permite el deslizamiento de la pieza, ¿no? ¿Sí? Si yo le aplico más presión, vamos a ponerle tantita más presión. En vez de 100 le vamos a poner, ¿qué les gusta? 500. No sé si se tarde mucho. Bueno, ahí si le ponen, si se tarda mucho lo paro, ¿va? En teoría, ¿verdad? La zona de contacto pues va a aumentar y puede ser que ya le ponga stop, ¿no? Que hay una zona de que ya intenta detener la pieza, ¿no? Una con la otra. Se va a tardar una vida. No, si le va a poner stop, ¿no? Bueno, ya vieron más o menos cómo está el asunto. ¿Sí? Ya, stop. No, no quiero nada. Ya, ya no quiero nada, ¿verdad? Dudas, preguntas con, con lo de la simulación. Dice, no, la solución fue abortada, ¿no? Sí, no sé si quieran ver otro ejemplo. ¿Alguna otra cosa? Esta es la de fricción, la necesitaban por ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Que aplica la fricción. ¿Dónde está la zona de contacto? Lo voy a cerrar, ¿no? No sé qué me pidió ahí. ¿Desea usted que ANSYS hurgue en su núcleo? Sí. Pero que lo resuelva, ¿no?
Bueno, ¿qué otra cosa tienen que entregar de su pieza? Voy a platicar rapidísimo. Número uno, tendrían que entregar el análisis de fuerzas de lo que le sucede a su pieza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ustedes en la geometría me tienen que decir su pieza normalmente a qué fuerza está sometida, ¿no? ¿Sí? Tienen que hacer su diagramita y decir, ok, de aquí para acá normalmente se aplica la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la moneda, bueno, en la medalla, ¿no? Está una fuerza que la sostiene hacia arriba y la gravedad que lo jala hacia abajo, ¿no? Esas son las dos fuerzas que actúan sobre él, ¿no? Sobre el valero, ¿no? Sobre el valero, pues sería nada más la fuerza que actúa hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Ahí se supone que soporta una carga y el valero lo permite girar, ¿no? Pero normalmente en la zona de abajo del valero ahí aplica la carga, ¿no? Esa sería la única fuerza. Y bueno, la de reacción, ¿no? Que soporta en la parte de abajo, ¿no? Acción, reacción. La mayor parte de los diagramas, ¿verdad?, son muy fáciles. Tendrían que hacer algunas cosas como estas, ¿no? Y por supuesto, para cada fuerza, pues me tienen que decir si es una fuerza normal, es de torsión, es de flexión, es de eso. Se supone que ustedes ya saben hacer eso, saben determinar eso. Si es torsión, flexión, corte o algo por el estilo, o compresión, ¿no? Sí, si es una fuerza normal, ¿verdad? A la superficie, ahí le pongo ahí fuerza normal, una fuerza de corte, ya sea en flexión, en torsión, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner aquí ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo así, a grandes rasgos, ¿no? A ustedes les tocó hacer el análisis de fallas de este tubo, ¿no? Se partió aquí a la mitad abajo, ¿no? Y dicen, ok, perfecto, mi tubo normalmente está sostenido por dos cables, ¿no? Este cable y este cable. Y digo, ok, para sacar la fuerza que actúa en la base del tubo, pues voy a tener que sacar todas las fuerzas y los momentos sobre esta base que está en el 0, 0, ¿no? ¿Qué hago? Pues digo, ok, la distancia de C a A, hago su vector de C a A. También la distancia de donde de B a A, ¿no? El vector de B a A. ¿Cómo obtengo estos vectores? Pues resto posición final menos inicial, ¿no? Y ya les da el vector de posición de B a A, ¿no? Y luego los hago unitarios y la fuerza que actúa en tensión de la cuerda la multiplico por ese vector unitario, ¿no? Y ya me da la fuerza B, ¿no? Que sería esta fuerza. 840 newtons, pero ya no me la da en forma escalar, me la da en forma ¿qué? Vectorial, ¿no? ¿Sí? Lo mismo hacen con la otra fuerza del otro lado. Y luego suman las fuerzas, ¿no? Todo lo que actúa en el objeto, ¿no? Y de ahí entonces sacarían, ¿no? La distancia en donde se actúa la fuerza es la distancia 006, ¿no? ¿Qué quiere decir? Está 0, 0 y subo arriba ¿cuántos metros? 6 metros, ¿no? En ese punto es donde se aplican las fuerzas. Entonces hago la ecuación para el momento. Digo, la fuerza que se aplica en la posición que se aplica, ahí es en producto cruz. Lo pueden hacer con el Excel, lo pueden hacer con Python, lo pueden hacer con lo que gusten. El producto cruz. Y les da este momento, ¿no? Y entonces ahí deciden cuál es el momento de torsión, cuál es el momento de qué, de flexión en una dirección y cuál es el momento de flexión en la otra, ¿no? Sí, normalmente eso tienen que entregar ustedes. ¿A qué fuerza está sometida su pieza normalmente, no? Ahí me ponen, no, pues nada más la gravedad, ¿no? O es un soporte que carga 5 kilos, todos son 5 kilos para allá y algo por el estilo. Les decía yo, en ocasiones pues su pieza es algo así, ¿no? Y tiene a lo mejor 1, 2, 3 puntos de, ¿qué? De sostén, ¿no? Y varias fuerzas que actúan sobre la pieza, pues tendrían que hacer su balance de fuerzas, ¿no? Supone que ya han hecho muchos de estos. No sé si tengan dudas con los balances de fuerzas o algo por el estilo, ¿no? Seguros. Bueno, desde mi punto de vista siempre va que llegan, siempre tienen dudas. Pero voy a suponer que no, ¿verdad? Los veo así todos con cara de, claro, lo de siempre, ¿no? Diagrama de fuerzas y ver qué fuerzas actúan sobre mi cuerpo. Voy a suponer que todos ustedes saben qué fuerzas actúan sobre su cuerpo. Y lo que hay que hacer, ¿no? Ya puse ahí dos ejemplos. En teoría, pues podríamos resolverlos aquí, si ustedes gustan. Si no, pues ya nos vamos y no pasa nada, ¿no? O este de aquí, ¿no? También. Para hacer el balance de fuerzas, de lo que sucede sobre cada uno de los componentes. Bueno, voy a platicar qué hay que hacer para su pieza, además de sacar el diagrama de cuerpo libre. O sea, poner las fuerzas que actúan sobre su pieza. Porque algunas piezas son muy sencillas, ¿no? Vamos a poner ahí... ¿qué otra cosa hay que sacar de su pieza problema? Pues en teoría tendrían que sacar un poquito de ingeniería de cómo se hace su pieza, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Normalmente A, ¿verdad? El área. Esta es la ecuación más simple que conocen, ¿no? De hecho, lo voy a poner aquí F si quieren, ¿no?
Así es la ecuación más simple que conocen de esfuerzo, ¿no? Y esa se aplica para cuando es una carga que axial, ¿no? Suponiendo que es una carga axial, tensión o compresión, ¿no? Entonces vamos a suponer, no sé a quién le tocó una pieza que está en tensión o compresión, van a estar esa ecuación, ¿no? La más difícil de todas, esta, ¿no? Y digo, ok, perfecto. Normalmente en ingeniería, yo digo, ok, quiero que mi pieza soporte 5 kilogramos. Entonces yo conozco la fuerza, ¿cierto? Quiero que mi pieza soporte 5 kilogramos. Va. Voy y busco un material para hacer mi pieza y digo, yo lo voy a hacer de acero estructural. Perfecto. Reviso cuál es el esfuerzo de excedencia del acero estructural y de alguna forma conozco el esfuerzo, ¿no?, que soporta mi material, ¿sí? Tengo la fuerza que quiero que soporte y el esfuerzo está dado por el material, ¿no? ¿Qué es lo último que me falta calcular? La geometría, ¿no? Eso es hacer ingeniería, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, voy a hacer una mesa, quiero que cargue 10 kilos y lo voy a hacer de acero. Sale. ¿Cómo hago la geometría? Pues hago este simple despeje, ¿no? Tengo el esfuerzo de excedencia del material, tengo cuánto quiero que cargue la mesa y saco la geometría, ¿no? Ingeniería pura, ¿no? Con la ecuación más simple del mundo, ¿no? El problema es que cuando uno hace análisis de fallas va de reversa. ¿A qué me refiero con que va en regreso? Yo conozco el material, ya lo caractericé y conozco la propiedad del material. Y la geometría de mi pieza ya está definida. Ya conozco a quién. La geometría. ¿Qué me falta conocer? F. ¿Para qué carga estuvo diseñada la pieza? ¿Sí? Eso es lo que tienen que sacar ustedes, ¿no? En el caso de tensión-compresión, pues sería muy simple ahí, ¿no? Calculan la sección transversal, saben el esfuerzo de esencia de su material y dicen que tal es la carga que soporta, ¿no? ¿Cuántos newtons, cuántos kilogramos soporta mi pieza? Eso es todo, ¿no? Lo que hay que hacer. Pues para el caso sencillo, ¿no? ¿Sí? Cuando es que fuerza. Una vez que tienen la fuerza, vamos a ponerle aquí, este es N. Le puse N porque es fuerza normal, ¿no? Normal al área. Vamos a dejarlo en F si quieren, F aquí también. Así lo ponen los libros también, ¿no? N o algo por el estilo. Ok, la siguiente es, para esa fuerza que soporta, ¿cuánto se va a deformar mi pieza? O sea, ¿qué rigidez tiene el material? Y esa sería esta cantidad, ¿no? Olvídense de la integral, olvídense de la suma. Simplemente es calcular fuerza por longitud entre área y módulo de Young, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ok, si mi pieza está hecha para soportar 500 newtons, aquí le pongo 500 newtons, pongo la longitud de mi pieza, no el área transversal, sino la longitud de mi pieza. Aquí pongo el área transversal y el módulo de Young. Y esto me va a decir hasta dónde se va a estirar mi pieza sin empezar a deformarse plásticamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la longitud final de mi pieza? O sea, la distancia que se va a deformar antes de empezar mi zona plástica. Eso sería importante. ¿Por qué? Porque dicen, ok, pongo un sostén, bueno, no sé, una cuerda o algo por el estilo, ¿no? O ese tubo que está ahí sosteniendo el proyector, ¿no? ¿Cuántos centímetros se puede deformar sin empezar la zona plástica? Tienen que calcular eso, ¿no? La deformación. Sí. Tensión y compresión, sí. Compresión también. Dice ahí carga qué? Axial, ¿no? Sí, si les tocó carga axial, pues ya, adelante, ¿no? Es con esa, ¿no? ¿Sí? Va, y luego que si no les tocó eso, les tocó torsión, ¿no? A algunos de aquí les tocó torsión, no sé, una broca, por ejemplo, ¿no? O algo por el estilo. Y vamos a poner ahí, para esto tienen que calcular el esfuerzo de torsión, ¿no? Voy a explicar cómo se calcula. Primero, otra vez, ¿no? Esta es la misma idea. Tengo de este lado el esfuerzo. Y eso sería calcular el esfuerzo de corte máximo que soporta mi material. Esta de aquí es el radio de mi pieza, ¿no? Radio equivalente o algo por el estilo. Por ejemplo, si es un tubo, ¿no? ¿Cuál sería el radio de la pieza que está sometido a la torsión? ¿Y quién es J? ¿Alguna vez lo vieron? ¿No? Momento de inercia angular, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, ya ni modo, ¿eh? Están perdidos. Les veo sus caritas de ¿qué está hablando, no? Vamos a hablar ahí. A sacar el libro, ¿verdad? Yo supongo que todo el mundo sabía esto, pero bueno, vamos a poner ahí. Libro, capítulo 5, ¿verdad? Torsión. Vamos a poner ahí torsión, torsión, la fórmula de torsión. Ahí está la misma fórmula que yo puse. Bueno, el libro la llama Rho, ¿no? ¿Qué importa? ¿Sí? Ustedes tienen que calcular T, ¿no?
el torque máximo que soporta su material, ¿no? El torque. T es lo que hay que despejar, ¿no? ¿Sí? Sí es torsión la que les tocó, ¿no? El esfuerzo de corte, tienen que ir al material y buscar cuál es el esfuerzo máximo de corte que soporta mi material. Sale. R es el radio de su pieza. ¿Qué quiere decir? Si tengo ¿cómo se llama? Un circulito, ¿verdad? Un cilindro, pues tendría que medir del centro hasta la orilla, ¿no? Y ustedes ya midieron su pieza, ya hasta hicieron geometría en CAD, ¿no? Entonces de eso no hay problema, ¿no? Y la siguiente sería, le llaman el momento angular, ¿verdad? Dice ahí polar moment of inertia, ¿no? Momento de inercia polar, ¿no? ¿Sí? Y este momento de inercia polar, pues es una integral, ¿no? Es esta integral, ya es una integral ahí. R por diferencial de área, ¿no? No la vamos a hacer. Ustedes simplemente van a un libro, ¿verdad? Y buscan momento de inercia, ¿qué? Polar. ¿Cómo se calcula el momento de inercia polar para un círculo o para un cilindro? Esta es la ecuación, ¿no? Donde C es el radio, póngale ahí radio máximo del cilindro, ¿no? Si quieren ahí en vez de C, póngale R mayúscula, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir pi entre 4? Pi ya lo conocen, ¿no? Perdón, pi entre 2, ¿no? Pi ya lo conocen, lo dividen entre 2 y ponen el radio de su cilindro a la cuarta, ¿no? Y con eso calculan a quién, a J, ¿no? Si su pieza es un tubo, vamos a poner ahí, esto es sección transversal, si es un tubo, tendrían que hacer esto, ¿no? Radio externo menos radio interno, ¿no? ¿Sí? Si es un tubo, no es un cilindro completo, es un tubo, no está relleno. Entonces ponen radio externo menos radio interno, ¿no? ¿Sí? A los que les tocó, ¿qué? Torsión, ¿no? Con eso calculan a J, ¿no? Y si es un cuadrado, van a decir, y si es un cuadrado, y si es una elipse, y si es una sección, pues buscan ahí en la bibliografía, ¿no? ¿Cómo calcular el momento de qué? De inercia polar para un rectángulo. Ahí en el libro vienen varios, ¿verdad? Ahí viene en el libro, no sé. Creo que ahí viene para calcular, ¿no? Ahí viene cómo calcular J, ¿no? Ahí viene J y miren, viene ahí un cálculo, ¿no? Ahí está el cálculo, ¿no? Sí, no está difícil, ¿no? Juro que es radio externo menos radio interno a la cuarta y ya, ¿no? ¿Sí? Y creo que por ahí viene para algunas otras piezas. Déjenme ver si hay otras piezas. Debe de venir para otras piezas, ¿no? A todo esto se supone que ya lo saben, ¿no? Ya. Visto después de 3 materias, ya esta es la tercera de mecánica. Ahí está, ¿no? Para secciones ¿qué? Rectangulares, ¿no? Y ahí viene cómo calcular J, mira, ahí vienen tablas, ¿no? O alguna cosa por el estilo, ahí viene, ¿no? J y viene cómo calcular J, ¿no? Pi por 2, no sé qué, a la cuarta, ¿no? ¿Sí? Ahí vienen varios ejemplos de cómo calcular J, ¿no? Ahí los buscan, en la red, si no, ¿no? Momento de inercia polar. Entonces la idea, ¿verdad? En torsión, déjenme regresar al Word, ¿no? La idea en torsión es que ustedes tengan el radio de su pieza, calculen el momento de qué, de inercia polar. Estas dos, R y J, son cosas de qué, geometría de su pieza, ¿no? Son cosas de geometría de su pieza. Este es propiedad del material. Y ustedes me calculen T, ¿no? ¿Cuánto torque soporta su pieza? Es lo que hay que calcular. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ahora esta le llaman ahí también el ángulo de torsión. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto ángulo se tuerce mi pieza antes de empezar la zona plástica? Entonces una vez que calculan T, aquí ya calcularon T, lo meten aquí abajo, ¿no? Ponen la longitud de su pieza, ¿no? ¿Cuál es la longitud de su pieza? Ponen otra vez J, ¿verdad? Este ya lo conocen. Y ponen aquí el módulo de corte. G es el módulo de corte, ¿no? ¿Sí? Y con eso les va a decir qué tanto se torsiona su pieza antes de empezar a qué? A fallar, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿no? Clásico, ¿no? Toman una llave de cruz y le dan vuelta. ¿Hasta dónde le puedo dar vuelta antes de que empiece a tronar mi pieza? Ah, pues hay que calcular ese ángulo de torsión, ¿no? ¿Cuál es el ángulo que le tengo que dar antes de que empiece a fallar plásticamente? Ah, pues lo tengo que calcular de ahí, ¿no? ¿Sí? Es decir, si el tornillo se amarra por alguna razón y yo le sigo dando vueltas, ¿hasta qué ángulo empieza ya, ¡pum!, falla el material, ¿no? ¿Sí? Son las dos cosas que hay que calcular, ¿no? Para flexión, igual, ¿no? Vamos a explicar ahí flexión. Vamos al libro rapidísimo, ¿no? Igual, ¿cuál es la pregunta aquí para flexión, los que les tocó flexión? Número 1, ustedes tienen la propiedad del material. Ustedes tienen sigma, ¿no? Esfuerzo de excedencia del material. Y
es geometría de su pieza. Ahorita vamos a platicar quién es Y. Y es el momento, otra vez, de inercia, ¿no? Este no es el polar, es el momento de inercia. Entonces, I y Y son cosas de geometría de su pieza. ¿A quién hay que calcular? ¿A quién hay que despejar de ahí? M, ¿no? El momento, newtons metro que soporta su pieza en flexión, ¿no? Los que les tocó palanca, esa es su ecuación, esa es la que les toca. Vamos a explicar cómo calcular esto, ¿no? ¿Sí? Vamos al libro, todo rapidísimo. Se supone que yo nada más lo debería de pedir en el reporte y ustedes lo traen y ya, ¿verdad? Pero voy a suponer que estamos en un curso de 0 a 100, ¿no? En análisis de fallas. Vamos a platicar ahí esto, no, diagramas de esfuerzo de corte, no. No. Ahí está, ¿no? Vamos a platicar. Ahí está la caricatura, ¿no? Déjenme hacerlo más grande. La fórmula de flexión. Ahí está la caricatura, ¿no? Suponemos que esta es su pieza. No, su pieza. Y aquí está la zona o el eje de simetría, ¿no? Ese es el centro de su pieza. Aquí está de alguna forma más abajo en la pieza. Y toda la zona de arriba está sometida a qué? A compresión, ¿no? Y la zona de abajo está sometida a qué? A tensión, ¿no? O visto desde este lado, si yo aplico el momento de flexión, la parte de arriba está sometida a compresión y la parte de abajo a qué? A tensión, ¿no? Ustedes ya conocen sigma, eso es del material. Y es la distancia de dónde a dónde. Del centro de su pieza hasta el extremo superior. Entonces ahí apunten, ¿quién es Y? Y es la distancia del centro de la pieza hasta dónde? Hasta el extremo superior. Porque en la zona del extremo superior es donde se da el máximo esfuerzo en la pieza, ¿no? ¿Sí? Entonces Y simplemente miden de la mitad de su pieza hacia arriba, ¿no? Es como un radio, ¿no? Para fines prácticos, ¿no? El radio. Y lo que hacen, ok, va, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. ¿Dónde está la fórmula? Ahí está, ¿no? La idea. Su eje de simetría y en la zona de arriba, la distancia más alta del centro de la pieza hacia arriba, ese es Y, ¿no? ¿Sí? Y luego está el momento de qué? De inercia, ¿no? Este I, ¿no? Dice ahí momento de inercia del área transversal. Literal, así, le voy a hacer así, mira, Wikipedia, y lo buscan, ¿va? Wikipedia y momento de inercia de un rectángulo, ¿no? Hay fórmulas, lo voy a poner ahí, vamos a poner, creo que el libro trae algunas. Ahí está, ¿no? Zona cuadrada, ¿cuál es el momento de inercia? Un doceavo de base por altura al cubo, ¿no? ¿Sí? Van a Wikipedia, buscan momento de inercia, sección rectangular, sección elíptica, sección circular. No os va a pedir que hagan la fórmula y que hagan la deducción a mano, nada por el estilo, ¿no? Solo van, buscan cuánto vale el momento de inercia para su sección transversal. Buscan la distancia Y. ¿Cuál es la distancia Y del centro de la pieza? Aquí, ¿cuál es la distancia Y? 6, ¿no? 6 pulgadas. La que aparece aquí. Y ustedes conocen el esfuerzo de excedencia del material. Con eso sacan el momento que soporta su pieza, ¿no? En flexión. ¿Sí? M es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Momento de inercia. Vale. En deformación, ¿cómo calculan la deformación? Ahí viene la fórmula también en el libro. No la puse por ahí. Viene por aquí. ¿Cómo sacar la deformación? No, creo que no. Ah, ese está, ¿no? Ahí viene. Sacan el esfuerzo, perdón, la deformación máxima. ¿Esta cómo la sacan? Con, ¿qué? Ley de Hooke, ¿no? Esfuerzo, módulo de Young y qué. Y deformación. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Ley de Hooke. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de módulo de Young? ¿Qué es esfuerzo entre qué? Entre deformación, ¿no? Entonces tiene el esfuerzo, tiene el módulo de Young y sacan la qué? La deformación. Se supone que el esfuerzo lo tiene ahí, el esfuerzo de excedencia del material. El módulo de Young lo buscan, ¿va? Otra vez, buscar el material, módulo de Young y despejan a la deformación máxima, ¿no? Que soporta el material. Y de ahí sacan, pues nada más esta. De hecho, nada más les pediría la deformación máxima, ¿no? Con eso sería más que suficiente. ¿Sí? Dos preguntas. ¿Qué quiere decir cuánto se estira en la parte de arriba? Máximo se estira y cuánto se estira a máximo en la parte de qué? De abajo, ¿no? ¿Sí?
Dudas, preguntas con lo que hay que calcular. Y el último vamos a poner el de corte, ¿no? Ah, último, corte. ¿Qué dice ahí? Share, ¿no? Esfuerzo de corte. Esta fórmula es la más pesadita, entonces a quien le haya tocado corte, pues ni modo, ¿va? Pues les tocó la de corte. ¿Sí? Ni modo, les tocó la de corte. Allá cuál le tocó compresión, ¿verdad? Si es impacto, entonces tendría que buscar, ¿no? Ensayos Sharpie o algo de energía, ¿no? Pero aguas, ¿va? Aguas. ¿A qué me refiero? La pieza falló por impacto. Eso no quiere decir que la pieza está diseñada para impacto, ¿no? Sí, es muy, muy importante, ¿no? Mi pieza no está diseñada para impacto, ¿no? Mi pieza está diseñada ¿para qué? ¿Para qué está soportada una medalla? Pues para que no se rompa, ¿no? Nada más de la unión. Esa sería una idea. Y número dos, pues con el espesor usted puede calcular cuánto esfuerzo puede soportar de flexión sin romperse, ¿no? ¿Sí? A lo mucho, ¿qué se le hace a una medalla? A lo mejor se ocupa, ¿no? Se dobla tantito y eso sería todo. Entonces puede con la sección transversal calcular cuánto esfuerzo de flexión soporta sin romperse. Se me llega a caer o algo por eso y se flexiona la pieza, ¿cuánta flexión soporta antes de quebrarse a la mitad? Como le pasó a su pieza, ¿no? Para eso está diseñada, no está diseñada para impacto. Falló por impacto, eso es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen que sacar el diseño, ¿verdad? ¿Para qué está hecho, ¿no? Si está hecho para torsión, ¿cuál es el diseño de torsión? Y así, ¿no? Les va a ir bien, ¿va? Ya son buenos en esto. Va. Vamos a poner ahí la fórmula de corte. Ahí está la fórmula de corte, ahorita explicamos cada término. De nuevo, Q, I y T. Y el esfuerzo son cosas que conozco. El esfuerzo de excedencia del material, esfuerzo de corte del material, eso lo voy y lo busco, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el esfuerzo que soporta mi material? El lado izquierdo de la pieza. Q, I y T son geometría del material. Ahorita vamos a explicar quién es Q, quién es I y quién es T. Y el que hay que despejar es a V. V es la fuerza de corte que se puede aplicar en el material, ¿no? Si les tocó corte, ¿no? Sale. Vamos a explicar quién es I, T. Bueno, I ya lo habíamos explicado. ¿Quién es I? El momento de qué? De inercia, ¿no? Entonces van a la tabla y buscan el momento de inercia para una sección rectangular, para una sección circular, ¿no? La sección transversal que a ustedes les toca, ¿no? Momento de inercia. ¿Sí? Ahorita pongo la tabla, si no, ahí buscan la que les toca y apuntan la fórmula. ¿Quién es T? El espesor. Vamos a poner la caricatura. Ahí está la caricatura, ¿no? Déjeme hacerla más grande. Ahí está la zona neutral o en la mitad de la pieza, ¿no? El eje intermedio, ¿no? Ustedes lo que van a sacar T es el espesor de la pieza. ¿Sale? T es el espesor de la pieza. Y luego A', le voy a poner ahí, A', apúntenlo ahí. A' es la mitad del área de su pieza. ¿Sí? La mitad del área de su pieza. De hecho, la mitad de arriba, ¿no? La mitad de arriba de su pieza, ¿no? Y Y barrita prima, esta Y barrita prima, también apúntenla, es el centroide de esa área, ¿no? ¿Sí? O el centro de esa área, ¿no? La altura desde el, ¿qué sería? Desde la mitad de la pieza hasta un cuarto de la pieza, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces va otra vez. Ustedes tienen su sección transversal, tienen su geometría de su pieza. ¿Qué van a medir? El área que queda de la mitad hacia arriba. Esa le van a llamar A', ¿no? ¿Sí? A'. Luego de esa área buscan la mitad de la altura. La mitad de la altura se va a llamar Y, ¿qué? Y barrita prima, ¿no? O Y testada prima, como le quieran llamar, ¿no? La mitad desde el centro de la pieza hasta la mitad del área, ¿no? Y T es el espesor de su pieza, ¿no? T es el espesor de su pieza. Multiplican A por Y y les da a Q. Vamos a ir con Q. Voy a ponerle ahí. ¿Quién es Q? Dice ahí. Q es la multiplicación de Y por A, ¿no? ¿Sí? Y por A. ¿Sí? Todo esto son datos de geometría de la pieza. T espesor y momento de inercia. Q es el área de la mitad de la pieza multiplicada por la distancia del centro a un cuarto de la pieza. Así de fácil, ¿no? Todas son datos de geometría. Ustedes lo miden y dicen, ah, ok, perfecto. Mi pieza tiene un área de tanto. La distancia desde el centro de la pieza hasta un cuarto de la pieza es tanto. La multiplico y me da a Q. T, que es el espesor de mi pieza. Y con eso calculan Q, ¿no? Q, T y el momento de inercia. Y de ahí, ¿qué hacen? Despejan a quién? A V, ¿no?
y me dicen cuál es el esfuerzo, bueno, cuál es la fuerza de corte que soporta su material, ¿no? Si fuera un tornillo, me dicen a cuántos kilogramos o cuántos newtons soporta antes de tronarse la pieza, ¿no? El tornillo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que hacer? Entonces hay que traer el diagrama y calcular qué hay que hacer, ¿no? La siguiente clase vamos a resolver dudas, todas las dudas que tengan, ¿verdad? ¿Sí? En esta clase, si tienen ahí su geometría y quieren empezar a hacer el cálculo, adelante, ¿verdad? Es un cálculo de 5 minutos, en verdad que no se les está pidiendo kilos y kilos de cálculos. Es un cálculo macroscópico para decirme cuántos newtons soporta, cuántos newtons metros soporta su pieza. Y es lo mínimo que deben de saber, ¿no? Para hacer un análisis de fallas, ¿no? Para decirle al fabricante, ¿sabes qué? Que tu pieza está diseñada para 500 newtons y tú le pusiste 800. ¿Quién fue el malo? Tú, por usarla mal, ¿no? Yo no, ¿por qué? Porque yo la diseñé para 500 y la pieza hizo su trabajo, ¿no? Tú le pusiste 800, mal desempeño, ¿no? De tu parte, ¿no? La usaste mal, ¿no? ¿Sí? Agarraste el cuchillo en vez de cortar, lo usaste de palanca, ¿no? ¿Sí, no? Clásico, ¿no? Clásico, ¿no? No tengo martillo y tomo la llave de tuercas y le pego al clavo, ¿no? ¿Sí o no? Mal desempeño. No está hecho para eso y la agarro para otra cosa, ¿no? Ustedes tienen entonces que saber cuál es el diseño de hacer la ingeniería en reversa. Se dan cuenta que esto va de reversa, ¿por qué? Porque normalmente yo les doy V, cuál es la carga que quiero que soporte, elijo el material y diseño la geometría. Yo diseño la geometría. Aquí la geometría ya está dada por su pieza ya trae una geometría dada. Entonces está más fácil, ¿verdad? Nada más tomo la geometría, hago los cálculos con las propiedades del material y digo para cuánto la diseñaron. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Con los cálculos que hay que... Bueno, van a salir cuando lo hagan, ¿verdad? Si no lo hacen, no va a salir nada, ¿no? El día de la presentación, esta parte es muy importante, muy, muy importante. La simulación, todavía se las podemos pasar que esté medio chafona. Ay, no me salió la geometría. Híjole, no convergió, ¿qué importa, va? La mitad. No sé ni qué hice en la simulación, no importa. Pero por lo menos saber cuánta carga soporta su pieza, eso deben de saber, ¿sí? Para poder hacer un buen análisis de falla, sí. Ok, ¿qué tendría que hacer si está sometida a varias cargas? Círculo de Moore, ¿no? Vamos a ponerlo sencillo. Como es la primera pieza problema que hace, y como nos estamos portando light, y como no hay círculo de Moore, solamente dígame cuánto soporta en flexión por separado versus cuánto soporta en corte por separado, ¿sí? ¿No? En teoría tendría que mezclarlos y decirme con círculo de Moore en qué dirección se da el máximo esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Si tiene dos cargas, ¿no? Sí, así lo voy a dejar, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Yo se la voy a poner fácil, nada más dígame si es un solo esfuerzo, ¿a qué carga puede soportar? ¿No? ¿Cuántos newtons? ¿Cuántos newtons metro en momento? ¿No? Más sencillo no se va a poder, ¿verdad? En teoría pues tendrían que hacer círculo de Moore, ¿verdad? La dirección principal y ver, ¿no? Cómo afecta todo eso, ¿no? Ahí hay cálculos, ¿no? Si quieren ver algún ejemplo, o sea, si quieren poner espléndidos, ¿verdad? Conmigo, ahí vamos a poner cálculo espléndido, ¿eh? Es una sección cuadrada, ahí vienen cálculos para secciones cuadradas, pero este, por ejemplo, de aquí es una sección Y, ¿no? Una Y latina, perdón. ¿No? Y ahí viene cómo hacer el cálculo, ¿no? Hay que calcular tres momentos de inercia y luego sacar aquí Q por A para varias cosas. Y en teoría aquí están calculando ellos el esfuerzo, ¿no? Pero ahí viene un ejemplo de cálculo, ya nada más ustedes despejan al dato que les interesa, ¿no? Ahí viene un ejemplo de cálculo para una sección Y, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ahí vienen muchos cálculos, ¿no? ¿Ya vieron? No vienen secciones sencillas, ¿no? Si quieren ver espléndidos, ¿verdad? Van y buscan en el libro. Ya vieron ahí. Hibeler, se lo subí al Classroom, ¿no? Está en el Classroom, el libro, ¿no? Ahí, carpeta del curso, les dije importante, revisar carpeta del curso. Si lo vieron ahí, hay un anuncio. Al principio del curso puse ahí importantísimo, revisar carpeta del curso. Entonces es Hibeler, mecánica de materiales. Buscan el capítulo que les toca, si es corte, flexión, torsión, compresión, etcétera. Y ven ahí ejemplos. Ahí nadan ustedes en el ejemplo y dicen, perfecto, me toca esto. Veo un ejemplo, cómo lo calculo. Y luego vienen y me dicen, ay, son 25 megapascales lo que soporta mi material. Y yo, pero yo no te pregunté esfuerzo. ¿Qué preguntamos aquí? Carga, newtons o newtons metros si es momento, ¿no? No se vale venir con, soporta 250 megapascales. Qué padre, eso viene en la tabla, ¿no? De las propiedades del material. Pascales, no quiero ver aquí ningún pascal, ¿verdad? Queremos ver newtons, cuántos kilogramos soporta su pieza. Ya, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Con lo que hay que calcular. Bueno, hasta que lo hagan, ¿verdad? La siguiente semana.
Nos veremos aquí si funciona o no. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí entonces.